hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí nuevamente saludándoles y deseando que tengan una bendecida semana en este inicio de semana que vamos a tener. Y sabes una cosa, vamos a hacer una oración para tener este programa que tenemos para nuestro Padre Celestial. Señor Jehová de los ejércitos, Padre, venimos delante de ti, Señor, ante tu presencia, papá, reconociéndote como nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores también, Padre. Que seas tú, papá, en este día, llevando la dirección de este programa, papá. Porque tú sabes, Señor, lo único que nosotros queremos es seguir propagando tu palabra, Señor. Seguir llevando esta palabra, Señor, para que caiga, Señor, en una tierra donde pueda fructificar, Padre. Y no solamente eso, Señor, sino que puedan esos frutos ser multiplicados al 100 y al 1000 por uno, papá. Quédate con nosotros, Señor, porque te necesitamos, Espíritu Santo. Desciende de lo alto, Padre. Ven con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Y que la palabra que sea dada, Señor, sea de gran bendición. Y sobre todo, Padre, que la podamos usar en el día a día de los cuales estamos viviendo, Padre. Reconfórtanos en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a tener una lectura muy bonita también a través de la palabra. La vas a encontrar ahí en Mateo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Habla precisamente del nacimiento de Jesucristo. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hola hermanos, Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Es un gusto poder saludarte y presentarnos hoy delante de Dios precisamente para escudriñar su palabra, hacer sentir que estamos siendo guiados en forma correcta para que sea prosperada nuestra vida. Hoy vamos a tener un tema muy hermoso y vamos a hablar de una historia que cambió el mundo, porque a través de esa decisión que Dios Padre tuvo de enviar a su Hijo a esta tierra, vino con el propósito precisamente de venir a salvarnos. Y esta historia es muy hermosa. De hecho, la leímos hace un momento a través de la lectura bíblica, en la cual está en el libro de Mateo, en el capítulo número 1, de los versículos 18 al 25, donde Dios narra exactamente cómo fue el trabajo que Dios realizó a través de ese inicio. Y a mí me vino a dar muchas cosas esta palabra, y yo quiero empezar diciéndote que vamos a regocijarnos, vamos a adentrarnos dentro de la palabra, vamos a escudriñar su palabra, vamos a entenderla, porque cada uno de los protagonistas de esta historia
tuvieron un propósito y un objetivo, en la cual Dios así le place, nos toma a nosotros o a algún otro nombre. Hay personajes en la Biblia que han sido nombrados varias veces, otros una sola ocasión, pero cada uno cumplió el propósito para cual Dios decidió que apareciera. Y la palabra de Dios es una palabra que es verdad. Es una escritura en la cual no importa la religión en la cual tú estés, narra exactamente lo mismo, se habla exactamente de lo mismo. Tal vez hay cambios de palabras, tal vez a lo mejor de forma de expresarlas, pero al final de cuentas, si escudriñamos, encontraremos exactamente el mismo mensaje del Padre amoroso que tenemos y la decisión que tomó. Y esta palabra que hoy vamos a narrar es una palabra que a mí en lo personal siempre me ha fascinado desde pequeño. Desde pequeño para mí ha sido una forma de ver la vida de ese color hermoso que es el nacimiento de Jesús. Ese acontecimiento que vino a muchos de nosotros que en el momento que estábamos pequeños no entendíamos, pero conforme hemos ido creciendo, la palabra de Dios nos ha ido demostrando que ese pasaje, esa historia es fundamental en la actualidad para muchos de nosotros. Y vamos a empezar con esta narración porque es muy importante. Yo te voy a hablar de uno de los principales personajes que Dios escogió en ese momento, que es María. María es considerada la madre de Jesús en esta tierra. Dios decidió que ella se fuese. Pero ¿quién es María? ¿Cuál es el significado de María? La palabra dice que es la elegida de Dios. Así es como se describe el nombre de María. ¿Quién era María? Una mujer judía, nacida tal vez en Jerusalén o Nazaret. No hay una cronología exacta, pero así es como está escrita. Cuando fue protagonista de eso, ella tenía un promedio de edad de 15 años. ¿Sí? Sus padres, Joaquín y Ana, dos personajes que por algunas circunstancias Dios escogió, y seguramente si Dios la escogió era porque ella era una mujer temerosa de Dios, en la cual buscaba siempre agradarle a Dios. Era una persona que siempre estaba buscando de Él, y yo quiero suponer que Él dijo, ella es la persona indicada para que yo empiece este plan perfecto. Y esa mujer ha sido un personaje muy fuerte. De hecho, te lo pongo como una referencia. Ella nace el 8 de septiembre, pero se narra, y esto te lo comento porque se empieza a hablar de ella como la concepción de María desde el 8 de diciembre, en la cual pues hace unos días acaba de pasar, y esto algunas religiones le dan demasiado o mucha importancia a un acontecimiento que yo sigo insistiendo. Yo quiero honrar a la María que realmente Dios escogió, no a la María que de alguna forma ha sido y ha evolucionado de una forma diferente, porque han cambiado la biografía, porque le han agregado, le han quitado, le han puesto. Pero yo quiero nombrarle a María como María se describe dentro de la palabra. Y quiero empezar de esta manera, ¿sí? Por alguna razón, el hombre decidió agregarle a lo que no se le puede agregar. Pero obviamente te voy a hablar de una promulgación, una bula papal que fue hecha en 1584, hace aproximadamente 166 años. Eso te das una idea de que tiene un periodo muy corto comparado con el periodo que tiene Jesús desde su nacimiento y obviamente su muerte y resurrección de más de 2000 años. Nos damos una idea de que esto está muy reciente, pero se ha instituido de una forma
que ha sobrepasado la situación. Y yo quiero que leamos una promulgación hecha por el Papa Noveno en 1584, en la cual narra de la siguiente manera. Dice: para honra de la Santísima Trinidad, para la Iglesia, para la alegría de la Iglesia Católica, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra. Definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de la concepción, por singular privilegio y gracia del Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles, por lo cual, si alguna tuviere la temeridad, la cual Dios no permita, de dudar en su corazón lo que por nos ha sido definido, sepa y entienda que por su propio juicio lo condena, y que su fe ha naufragado, y que ha caído de la unidad de la Iglesia, y que si además osaren manifestar de palabra o por escrito o de otra cualquiera manera externa lo que sintieren en su corazón, por lo mismo quedan sujetos a las penas establecidas por el derecho. Esta bula papal, o como le llaman ellos, un edicto papal, fue instituido hace 166 años. ¿Con qué propósito? Yo no lo acabo de entender, porque la palabra de Dios es muy clara en lo que nos dice. Y yo quisiera que leyésemos nada más para tener una idea en el libro de Deuteronomio 4:2. ¿Qué es lo que nos dice la palabra ahí, por favor? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. La palabra es muy clara. Jehová instituyó la palabra de Dios como algo que no puede ser movido. ¿Por qué? Porque a Dios así le plació. Pero vamos a leer el siguiente, que está en Apocalipsis 22:18. ¿Qué nos dice ahí, por favor? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Wow, o sea, seguimos en el entender que si Dios ha decidido que tú y yo únicamente leamos lo que está escrito en esta palabra, debemos de tener cuidado preciso de no cambiar lo que el Señor ha instituido. Y cuando se hizo este edicto o este mandamiento hacia la religión católica, obviamente cambia por completo lo que la palabra de Dios inscribe y dice. Y hay otra palabra que está en Proverbios. ¿Qué nos dice en Proverbios? Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras, para que no te reprenda, no seas hallado mentiroso. Lamentablemente yo no puedo hablar de otra manera más que lo que está inscrito en la palabra de Dios. Lo que te estoy compartiendo no es algo que haya buscado, sino Dios la ha revelado a través de su palabra. Entonces no puede ser posible que podamos cambiar lo que Dios ya determinó y nosotros ponerle y añadirle lo que Dios no puede permitir. Y por esto quiero decirte muy claramente, con esa promulgación en ese entonces, lamentablemente han ido distorsionando la biografía original de la historia real de María. Que yo quiero dar honra a esa mujer porque fue un instrumento muy hermoso en las manos de Dios para que viniese lo que hoy tú y yo estamos disfrutando y vamos a disfrutar en el futuro, porque creemos
en ese Hijo de Dios. Pero tengo que ser muy enfático en lo que te estoy diciendo y tengo que ser muy preciso, porque lamentablemente las tradiciones han ido cada vez ahondando más y desviando la atención real hacia quién debemos hablar. En la palabra de Dios, en toda la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no importa la Biblia que tú estés leyendo, jamás Dios ha permitido que le podamos dar honra a nadie más que a Dios y a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo. Son los únicos que Dios determina que así debe de hacer la situación. Y lamentablemente ahora las imágenes que vemos, porque yo creo que a todos nos ha tocado tener que verla en alguna parte. Yo vengo de una familia precisamente católica, y en la cual pues en aquel entonces, tal vez por falta de información, pues obviamente yo pensaba que era lo correcto. Pero ya empezando a escudriñar la palabra, por eso yo te invito que lo que yo te estoy diciendo, tú lo corrobores en la palabra, la leas tú, la escudriñes, porque no puede ser posible que yo pueda narrarte algo sin que tú lo puedas cerciorar. Esa promulgación simplemente fue dada y lamentablemente se ha distorsionado. Mira, voy a poner una referencia que espero no ofender a nadie, pero con esto se habla de que en los antiguos, tanto los griegos, los persas, los egipcios, como los babilonios, en aquel entonces adoraban a diferentes dioses o a diferentes diosas. Algunas de ellas yo te puedo decir que puede ser la diosa antigua de la fortuna, la reina del cielo. ¿Te suena ese nombre? O tal vez otras como Isis, Talmuz, y la que más me sorprende es la imagen de esa diosa del antiguo, Semirami se llama, y su hijo Nemrod. Eso, si tú ves esa imagen, prácticamente estás viendo la imagen de lo que hoy está instituido a través de la tradición, porque no sé si eso fue dicho o no, o esté autorizado o no por la Iglesia Católica, pero de alguna forma es donde la gente ha desviado su atención y le dan honra y le dan a algo que realmente no existe. O sea, esas diosas de alguna forma fueron tomadas como una imagen, ejemplo, y lo han traído a la actualidad y han distorsionado la realidad de esa hermosa mujer llamada María, que fue tomada por Dios para iniciar un plan perfecto de salvación tuya y mía. Y como tal, yo tengo que decirte con exactitud lo que el Señor determina en todo esto, porque si no lo determinamos de esa manera, seguiremos todavía en una penosa situación de seguir nada más escuchando sin tener conocimiento de exactitud de lo que estamos hablando. Y yo quiero decirte algo. Nosotros, y yo creo que toda autoridad que Dios ha puesto y delegado en cualquier iglesia, llámese cualquier religión, los que estamos al frente oramos por nuestros congregantes, por la gente que amamos, por la gente que pone peticiones en nosotros para que Dios responda a sus necesidades, y tratamos de transmitirte lo que la palabra de Dios dice, pero jamás podré poner en ti cómo pensar. Dios nos dio, y lo hemos estudiado en los últimos meses, de que Dios nos dio un intelecto para nosotros tomar decisión. Yo decido lo que quiero pensar y yo decido lo que quiero hacer, porque somos autónomos. Nadie puede poner ni darnos una orden para repetir si yo no estoy convencido. Y ese intelecto, nosotros como iglesia, yo no quiero determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto. Yo te presento lo que la palabra dice y tú determinarás si es correcto o no, porque nos dio esa libertad del Señor de pensar y de pensar de una forma en su sabiduría. Y si no queremos pensar, porque realmente en ocasiones nuestro pensamiento no nos lleva muy lejos, pues podemos pedirle a Dios discernimiento y Él nos va a llenar de su sabiduría y nos va a dar entendimiento.
Pero ¿cómo podemos entender todo esto de lo que estamos hablando ahorita? Y voy a leerte un pasaje que a mí me sorprendió, y esto está en Jeremías 7, del 16 al 18. Vamos a leer la palabra. ¿Qué nos dice ahí, por favor? No ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Y en el 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Dios es muy claro en su palabra. Él es celoso y no permite que nadie más pueda ser honrado. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por nosotros. No hay autoridad, no hay ningún otro Dios en esta tierra que pueda superar lo que el Padre hace. Pero la confusión de todos nosotros al paso de los tiempos, por no escudriñar la palabra, por no oírla o venir a leer la palabra como está escrita, obviamente nosotros nos vamos con lo que hay la tradición, porque me lo enseñó mi generación inmediata y la otra generación, y ha ido en generaciones y generaciones hablándose de un tema que tal vez ni a ti, tal vez nunca te ha constado, simplemente repites lo que te han enseñado. Pero yo quiero invitarte a que vengas y escudriñes la palabra de Dios para poder entenderla, y entenderla para bien. ¿De qué? De que tú necesitas ser totalmente libre de decisiones, como te lo dije hace un momento. Yo puedo orar por ti, yo puedo pedir y hacer petición a Dios. Tú lo puedes hacer directamente también, ¿sí? Pero yo no puedo hacerte pensar lo que yo pienso, porque tú eres libre de hacerlo. Pero tú tienes que escudriñar para poder descubrirlo, ¿sí? Espero no ofenderte con lo que te estoy diciendo. Pero, ¿qué nos dice en Isaías 7:14, por favor? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Aquí vamos a entrar en esa hermosa historia. Esa es la profecía que Dios instituyó a través del profeta Isaías. Y lo puedes encontrar ahí en el capítulo 7, en el versículo 14. Pero me voy ahora a ir a lo que ya leímos. Dice aquí la historia en Mateo, eso lo voy a leer yo, dice en Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, y se hallaron que había concebido del Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Desposado quiere decir, en esa tradición judía, era que el futuro marido tenía que ir y sacar a la futura esposa del lugar donde estaba con sus padres y ponerla en depósito con alguna persona conocida, y eso tendría que transcurrir un promedio de 1 año antes de que se pudieran casar. Por eso se dice desposado, o sea, antes del casamiento. Ya que estaban casados, ya podrían ir a su hogar, como dice la palabra, casados, o sea, una casa para dos. Ya estaban ahí para poder vivir. Pero ¿qué sucedió en esta historia? ¿Sí? Dice que antes de que se juntase, quiere decir que José y María no habían tenido ningún acercamiento, no habían tenido ningún contacto físico. Y obviamente aquí dice la palabra muy claramente que se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y qué dice 19? Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Vamos, era un hombre temeroso de Dios y amaba a la persona con la cual se iba a desposar. ¿Y qué quería hacer él? Huir de ella y prácticamente cargar con toda la culpa si es que ella quedase embarazada, como queriendo decir, yo fui, yo huí, ¿sí? Pero ¿qué dice más adelante la palabra? En el 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es lo que se le llama la Inmaculada Concepción de Jesús. Vamos, María fue el instrumento que Dios utilizó por ser una hermosa mujer, que así le apareció al Señor, y como ella no había tenido contacto con nadie, era el lugar preciso para que naciese el Salvador. ¿Y qué pasó con ello? Pues realmente esto tenía que haber sido algo extraordinario, algo fuera de lo normal y creíble por muchos de nosotros, porque a veces hasta en eso somos muy incrédulos con lo que pensamos. Pero Dios decidió a través de este pasaje enseñarnos cómo sucedieron las cosas y por qué sucedieron. ¿Y qué dice el 21? Dice: y dará luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él es el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús venía con un propósito muy firme a enseñarnos cómo vivir en esta tierra, cómo hacerlo sin entrar en pecado, sin concebir el pecado en él. Pero la historia narra muy claramente de lo hermoso que es Dios y la perfección de su plan. Pero la gente ha querido cambiar el plan, tratando de darle mayor énfasis a un acontecimiento que el otro. Lo importante era que Dios ya había tomado la decisión. La historia de Dios es tan perfecta que los protagonistas no estaban muy bien informados. Creo que estaban igual que yo, como ahorita estamos leyendo la palabra. Hay cosas que son increíbles, pero vamos a leerlo en Lucas 1, 34 y 35. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es una palabra muy contundente, donde Dios tenía el plan bien definido para ese hermoso acontecimiento, esa gran historia que nos ha narrado infinidad de veces, pero que todavía creo que cada vez que la volvemos a leer nos vuelve a revelar cosas muy poderosas y muy hermosas. ¿Y por qué era el plan? ¿Para qué era esa situación? Yo quiero hablarte de un paralelo que para mí es muy importante entre Eva y María. Eva fue la primera mujer, porque así lo describió el Señor en su palabra, y le dio instrucciones muy claras, mas cometieron errores. Ella prácticamente, igual que Adán, desobedecieron. Pero María, el otro paralelo, simplemente fue la elegida, pero ella sí obedeció. Y vamos a leerlo, vamos a entrar en la palabra en Génesis 3:15. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta palabra es una palabra de exhortación y sobre todo de condena hacia la serpiente, que había sido el instrumento para engañar a la mujer y a través de ello se hiciera el pecado original. Pero aquí mismo existe una promesa de la simiente suya, en este caso la de María y la de Eva, que es obviamente el orden cronológico de nacimientos, y había una promesa aquí en esta palabra. Pero quiero recordarte algo. Muchas veces hemos distorsionado lo que la palabra de Dios dice, y en ocasiones a la mujer siempre le tratamos de dar un lugar menor, porque le echamos la culpa de todo. Le echamos la culpa de que ella fue el del pecado original, que a través de ella, pero realmente ella fue simplemente un instrumento. Te recuerdo que Dios nos dio esa alma que tiene sentimientos, que tiene intelecto, que tiene voluntad,
y a Eva se le hizo fácil, pensó que el tomar de ese fruto era lo correcto, pero cometió un grave error que hasta hoy, de alguna forma, a los que no creen, pues piensan que todavía seguimos pagando el pecado original. Pero, ¿qué nos dice en Gálatas 4:4, por favor? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es el paralelo que te estoy diciendo. Eva, en la cual Dios le dijo que de la simiente de ella vendría quien heriría en la cabeza y le heriría en el calcañar. Y en este caso, aquí en Gálatas 4:4 nos está hablando del cumplimiento del tiempo de Dios, donde nacería el Salvador de nosotros de mujer, en este caso de María. ¿Y por qué te hablo de todo esto? Porque en ocasiones la palabra habla muy fuerte, y es más, recuerdo que Jesús en una ocasión decía, ¿cuál es la simiente? ¿Cuál es la simiente de la mujer? Pues la simiente que viene de Eva y viene a la descendencia de María. Pero también aquí habla de la simiente del enemigo. ¿Y de dónde vendrá esa simiente? Bueno, Jesús nos lo recordó muy claramente en Juan 8:44, y ahí vamos a leer ese pasaje, por favor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mujer fue engañada, en este caso Eva, cayó en el pecado original. Hubo una promesa que nos está hablando ahí precisamente en el Génesis 3:15, pero también habla de esa promesa cumplida a través en Gálatas 4:4. Pero ¿contra quién contendemos? Precisamente contra el enemigo, contra el padre de mentiras, y constantemente está distorsionando el objetivo. ¿Cuál? Por eso hablaba ahorita al principio de la bula papal, o sea, confundir a la gente, llevarla a otro lugar que no es el correcto. María era una mujer que estaba siendo elegida por Dios, pero había un propósito. Yo quiero que leamos en 1 Timoteo 2, 1 Timoteo 2, del 12 al 15. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y luego dice en el 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. El enemigo ha tratado de cambiar nuestro objetivo y de alguna forma minimizar a la mujer. En este pasaje de Timoteo, Saulo de Tarso, siendo en la sinagoga aún todavía quien llevaba, pues obviamente él hablaba muy claramente que él no le agradaba que la mujer estuviese compartiendo la palabra ni ser protagonista. Quería en cierta manera aislarla. ¿Por qué? Y obviamente a cada uno nos tocó un trabajo que hacer. A nosotros arar y trabajar la tierra para ganar, y a la mujer únicamente tener hijos, y a través de ellos sería santificada y tendría que ser con modestia. Pero ¿qué nos dice en Gálatas 3:28, por favor? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El mismo Saulo de Tarso, ahora Pablo, nos dice ahí en Gálatas lo que Dios le dio a entender ahora. No hay distingos. Tanto hombre como mujer estamos en el mismo nivel. Cuando Dios decidió que María fuese la elegida, era un propósito muy claro para venir a salvar y cambiar todos nuestros errores. Pero aquí quiero hablarte, regresar a la historia original, porque todo lo que te estoy hablando ahorita es todo lo que el enemigo se ha encargado de distorsionarnos y de cambiar el plan perfecto de Dios
y conocer a esa María que de alguna forma nosotros estamos tratando de conocer más a fondo. Y yo quiero que leamos Lucas en el capítulo 1, en los versículos 46, 47 y 48. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María aquí está reconociendo que ella, al igual que tú y que yo, necesita la salvación de Dios. No es la madre de Dios, no es la salvadora, no es Dios, no tiene ese nivel. Ella aquí mismo lo reconoce. Por eso te quiero hablar de esa María original, en la cual ella, en el primer capítulo, en donde leíamos precisamente en lo que es Mateo, ella habla y le dice al ángel: hágase conforme a la palabra de Dios. No es bajo la palabra de ella, ni a través de una bula papal, no es a través de ninguna información fuera de lo que la palabra misma describe y nos dice muy claramente. María aquí reconoce, dice, en el 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No le dice que es su hijo, no le habla de esa manera, para que no malentiendas lo que han tratado de vendernos, por decirlo de una manera, una historia que no es la real, no es la real. ¿Por qué? Porque todos buscamos un por qué y un para qué. Y yo quiero decirte, por ejemplo, que María nos enseña a través de la historia de ella 3 propósitos importantes. Y yo quiero que los tomemos muy en cuenta. Y vamos a leer de nuevo Lucas 1:38. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Dice: Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María reconoció que era ese instrumento en las manos de Dios. Ella no se describió ni se autoproclamó absolutamente nada. Y lo dice bien claro aquí. La primera, yo quiero que tú lo tomes muy en cuenta esto. Dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Primera enseñanza. No la que te han querido vender de otra forma. ¿Y qué nos dice en Lucas 1:47? Esa es la segunda que yo quiero que tú la tomes como tuya también. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoce que Dios Padre es el omnipotente, que no hay otra Dios en la cual podamos confiar y venir a sus atrios con alabanza y a agradarle a Dios a través de ¿qué? De nuestra obediencia. María nos ha demostrado hasta ahorita en toda la historia que ella no puso en duda lo que Dios le envió a través del ángel, no cambió absolutamente nada de su proceso y ella decidió irse hasta el final. Y fíjate, quiero que terminemos con esta narración en Juan 2:15, por favor. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Esta historia narra donde Dios estaba en esas bodas de Canaán, donde se había acabado el vino y su mamá le dijo: ¿cómo podemos ayudar? Y ella lo invitó a que hiciera ese primer milagro. ¿Pero qué hizo ella? Su madre dijo a los que les servía: haced todo lo que os dijere. Tú tienes que decir exactamente las mismas palabras. No tenemos que interceder a través de nadie, a través de Jesús, pidiéndole al Padre, porque Él vino a pagar
por nuestros pecados. Esta historia tan importante, tan hermosa, narrada de esta manera, nos viene el acontecimiento que más en las próximas semanas podremos estar hablando, de ese propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo espero que el conocer a esta María, a la verdadera María que dice la palabra de Dios, no la que nos han querido tratar de transmitir, sino la que realmente ella dice: yo soy una sierva, hágase conmigo conforme es, y hagan lo que Dios, lo que Jesús diga. Ese es el ejemplo en el cual yo tengo que honrar a la María que aparece aquí en la Biblia. No puedo hablar de otra más porque no describe ninguna otra parte de toda la historia la María que han tratado de transmitirnos a todo el mundo. Espero que esta palabra haya sido de gran poder para ti, sobre todo para que te abra entendimiento. Y vuelvo a insistir, no me creas a mí, cree lo que dice la palabra, escudriñala, léela. ¿Para qué? Para que todo lo que hoy hablamos pueda servirte a ti, para que empieces a tomar las decisiones correctas, porque Dios ha puesto su sabiduría en nosotros, pero a veces no la sabemos utilizar en forma correcta, y la única forma es pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto, y esa está escrita aquí. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para terminar, y después de eso terminaremos nuestro servicio. Padre, en este día, Señor, queremos primero pedirte perdón, Señor, si hemos dudado de la grandeza en la cual tú pusiste en esta tierra, Señor. Quiero pedirte perdón porque nuestra falta de conocimiento de tu palabra nos ha ido trabajando que hagamos caso de las cosas que el mundo nos ha enseñado y no nos hemos tomado de tu palabra, Señor. Pero ahora, conociéndote y conociendo lo que tú has escrito aquí, ahora puedo celebrar victoriosamente que tu plan es perfecto para que nosotros podamos conocerte a ti, Señor, y podamos recibir la gracia de tu Hijo Jesús, el cual vino a entregar su vida para que nosotros tuviésemos salvación, Señor. Y hoy en este día, Señor, queremos agradecerte que tú nos traigas la palabra para poder comprenderla, pero sobre todo para ponerla en obra en nuestras vidas, y que podamos empezar a transmitirles a todo lo que tú nos estás enseñando el día de hoy, Señor. Te honramos a ti, te proclamamos Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres nuestro caminar, tú eres el que nos da aliento de vida, y con tal nosotros estamos aquí pidiéndote todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén y amén. Hasta pronto, hermanos, que Dios les bendiga.